Bueno, iniciamos con información de movilidad. Esta mañana se realizó la presentación del estudio Lecciones aprendidas en el diseño e implementación de las dos primeras líneas del teleférico urbano en la Ciudad de México. ¿De qué va este estudio? Pues recibimos vía remota a Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que presentaron este trabajo junto con el BIT. Buenas tardes, Gonzalo. Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar contigo y hablar de este estudio. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegan después de revisar cómo se está usando el sistema de teleférico, que aquí denominamos cablebús, para conectar poblaciones, para facilitar los traslados, para dignificar la manera en que la gente se mueve en la capital? Creo que los temas que mencionas son los más importantes porque nos permiten saber o medir, identificar cómo este tipo de soluciones de transporte le cambian la vida a las personas en acceso a oportunidades de empleo, de educación, de recreación, cómo pueden cambiar estos sistemas cuando se articulan con el medio ambiente construido alrededor de las estaciones, pueden cambiar las dinámicas de seguridad y también de disfrute del espacio público en sus entornos. Nosotros tocamos estos puntos en el estudio que ya está disponible desde esta mañana, pero no solo eso. También lo que hicimos nosotros fue aprender de este proceso de implementación, porque no es tan sencillo implementar un sistema de estos. Hay aspectos de gobernanza, de contratos, de diseño de rutas, de estudios de demanda, que se tienen que tomar en cuenta para implementar un proyecto de teleférico urbano, ¿no? Ahorita en la pantalla vimos algunos de los casos de estudio que analizamos, además de los de la Ciudad de México, y si bien en la mayoría de los casos en América Latina son exitosos, por ejemplo, el teleférico del complejo do Alemão en Río de Janeiro, pues está cerrado, no funciona por una serie de problemas que tuvo que ver con su implementación y planeación. Y lo que hicimos nosotros fue aprender de los aciertos y de los errores que tuvo la administración pasada en la implementación de las primeras dos líneas, para de esta manera abonar al cuerpo de estudios de movilidad que tienen que ver con la implementación de este tipo de sistemas, pero sobre todo para que otras autoridades pudieran aprender de estos aciertos y errores, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy interesante, en la primera línea del Mexicable, el primer teleférico urbano en la Ciudad de México, hoy estuvo con nosotros Daniel Cibaja, secretario de Movilidad del Estado de México. Nos decía, bueno, estuvo planeada para recibir más de 30,000 usuarios al día y hoy está moviendo poco más de 5,000. Y tiene que ver, por ejemplo, con que no se conectó con las líneas de transporte masivo como el Mexibus o inclusive como la segunda línea del Mexicable que se conecta con la estación Indios Verdes, que tiene metro y Metrobús. Entonces, vemos todo este tipo de acciones que se tienen que considerar y para saber cómo hacer un teleférico y también cuándo hacer un teleférico. Creo que también otro punto que se tocó hoy de manera destacada por nosotros, pero también por autoridades federales y de la Ciudad de México, es que no siempre es la mejor opción un teleférico, ¿no? Para que sea la mejor opción tienen que coincidir algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una topografía complicada, la inexistencia de una malla vial, no siempre es el caso, ¿no? Entonces ahora se están haciendo muchos teleféricos urbanos en México, entonces creo que es un estudio sumamente pertinente del que se puede aprender, por ejemplo, en Michoacán se han planteado soluciones así también en Monterrey. Entonces creemos que con este proyecto el Banco Interamericano de Desarrollo y el ITDP abonamos a estas prácticas y tenemos una serie de recomendaciones que pensamos que se pueden
retomar. Sí, sobre todo que hay en el país hay más de una decena de ciudades de alrededor de 1 millón de habitantes que tienen pues necesidades de movilidad y que están analizando las distintas opciones, ¿no? No siempre son pues más vías, más caminos o más metro necesariamente, sino si se puede recurrir a este tipo de transporte que no es transporte masivo, ¿no? Ustedes lo señalan muy bien. Sí, no es transporte masivo, aunque ha aumentado mucho la capacidad. Sí hay, las dos líneas de la Ciudad de México mueven a poco más de, las dos primeras líneas mueven a poco más de 70,000 usuarios al día actualmente. Son las dos líneas más usadas del mundo y están en proceso de diseño de soluciones más robustas. Pero en general, en zonas planas donde o no muy complicado acceso, se puede lograr mover a igual número de personas o muchos más con soluciones basadas en buses que pueden ser más económicas, sobre todo en cuanto a costos de capital. En cuanto a costos de operación, creo que también el estudio ayuda a desmitificar esto que son sumamente caros, ¿no? Y se ve en la gráfica, el anterior que estaban mostrando, cómo los costos de operación pueden ser relativamente económicos porque son pocas personas las que los tienen que operar. Entonces, si pensamos que estas decisiones pues pueden ser acertadas si se hacen bien, pero también se corren riesgos de hacerlo mal. Aquí estamos viendo pues algunas imágenes muy interesantes de cómo se transformaron también algunas zonas en torno a este tipo de soluciones, ¿no? En el estudio se detalla bastante, pero en la presentación de la mañana hablé, por ejemplo, de las estaciones Campos Revolución en la Gustavo Amadero o Quetzalcóatl en Iztapalapa, ¿no? En la primera, en la Gustavo Amadero, se recuperó una zona inhóspita y se volvió una zona de canchas deportivas que atrae a familias jóvenes, adultos, y se ve a la gente pues percibir una sensación de seguridad en una zona que antes era peligrosa. En cuanto a Quetzalcóatl, pues realmente generó un nuevo mercado que hoy es de los más populares en una zona de Iztapalapa que antes era pues casi inaccesible. Entonces, pues sí, vimos estos dos ejemplos de implementación que nos parecen en general positivos y nos gustaría que este tipo de estrategias de implementación acertadas pues se repitan en otros proyectos de teleférico, ¿no? Te cabe aclarar que no analizamos la línea 3 cuando hicimos el estudio, todavía no se había implementado del todo, y por lo que la veo, sí siento que las conexiones, hay elementos de las primeras dos líneas que quizá no están tan presentes como temas de mejoramiento urbano o conexiones, que sería interesante ver en las líneas pendientes y que no estoy seguro si estén también presentes en la tercera línea del cablebús. Sobre todo que estamos en vías de tener más líneas de cablebús en la ciudad, prometidas por la jefa de gobierno, ya de hecho anunciada pues la inmediata en Tlalpan, en la zona de la Jusco, a la universidad. Gonzalo, y ustedes también insisten mucho en intervenir las zonas donde se construye, ¿no? Es decir, que no se quede en un sistema aéreo, sino que, como lo señalabas, a nivel de tierra, se hagan intervenciones urbanas que ayuden a que tenga un mayor impacto social este tipo de obras. Totalmente, o sea, si no se hacen estos cambios podrían no tener el impacto esperado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, hay muchos de los viajes o la estación más utilizada no es Constitución, no es Metro Constitución, la estación más utilizada es justamente Quetzalcóatl, porque tiene este mercado. Entonces se generaron viajes internos adentro de la alcaldía. Y este tipo de situaciones pues genera beneficios inclusive para la salud financiera del sistema. Además de pues, todos los beneficios para las personas que pueden tener este tipo de acceso. Y esto es complicado porque las responsabilidades son de distintos niveles de gobierno, ¿no?
La instalación de los teleféricos pues es del gobierno central de la Ciudad de México, y algunas de las mejorías en el entorno tienen que ver más con la alcaldía, ¿no? Porque no son vialidades primarias, ¿no? Son vialidades de acceso complejo, ¿no? Muchas veces donde se instalan los teleféricos. Y si no hay este trabajo en conjunto de autoridades, es muy difícil que se mejore el entorno de esta manera por ejemplo, no sé cuál sea la coordinación, no sé, entre las autoridades de Morelia o del estado de Michoacán, o lo mismo en el caso de Uruapan y otros teleféricos que se quieran hacer. Creo que también es un llamado a autoridades a trabajar esto en conjunto, pensando que este tipo de soluciones, si no se hacen adecuadamente, si no se integran adecuadamente con el territorio, no alcanzan el éxito esperado, ¿no? Y digo, el caso del complejo do Alemão en Río de Janeiro es el más famoso. Daniel Simaja, el secretario de la Ciudad de México, nos compartió lo que pasó con la línea 1 en el Estado de México, y inclusive algunos lugares en América Latina donde se han hecho este tipo de soluciones pues no tienen la demanda que tienen las dos primeras líneas de la Ciudad de México. Entonces es muy importante tomar estos aspectos en cuenta para que tengamos implementaciones exitosas y que tengan todos los beneficios sociales y ambientales que esperamos. El estudio está ya disponible en línea, ¿no? Sí, está disponible. Los invito a descargarlo, sobre todo a autoridades de gobiernos interesados en este tipo de implementaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Al contrario, Héctor, siempre es un gusto platicar contigo. Bueno, continuamos con más de transporte público. En este caso, vamos al Estado de México en particular, donde se acaba de presentar una nueva tarjeta bancaria llamada Movimex, que va a facilitar el pago del transporte público tanto en el Estado como en la Ciudad de México. Con esta tarjeta los usuarios podrán usarla en el metro, en el Mexibus, Trolebús, Metrobús, Mexicable, y la tarjeta pues tiene también como oferta viajes gratuitos para los usuarios, además de que puede servir para el pago de servicios como la luz, el agua, y cuenta con el sello Hecho en México. Es una medida que pretende ayudar al reordenamiento de los viajes en esta zona. Esta iniciativa va a mejorar la calidad de vida de 30 millones de usuarios del sistema de transporte en el Estado de México. El impacto más relevante de la tecnología es organizar mejor el sistema de transporte. Solo el 37% de la población de México tiene acceso a crédito, una realidad que nos interesa modificar porque no puede haber crecimiento económico sin acceso al crédito. Es un tema de inclusión que prácticamente rompe barreras y lo más importante, que pone en el centro a las personas y a la gente del Estado de México. Bueno, ahora vamos hasta Tamaulipas, porque se acaba de anunciar una obra que, el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas pues reconoció que estos nuevos proyectos de movilidad, como el viaducto elevado de 4.6 kilómetros que anunció el gobierno estatal, pues serán un avance importante para la zona sur, pero advirtió que no resolverán por completo los problemas de transporte, pues la falta de transporte público es un tema que sigue afectando a la ciudadanía, por lo cual se necesita de un plan integral para mejorar la movilidad en el estado. No hay porque suficiente y por eso la movilidad se ha vuelto un tema prioritario para los empresarios en el CIES. Y bueno, nos da mucho gusto saber que vienen proyectos, vienen obras, que algunas cosas ya se están trabajando, otras están en proyecto, pero se está atendiendo y tenemos una expectativa muy positiva para la zona en el tema de la movilidad, que tal vez estos proyectos tal vez no resuelvan al 100%, pero ya es un avance y seguramente vamos a ver una mejora hacia el fin de este año, principios del que sigue. Bueno, y es que aquí lo hemos dicho mucho, más vías significa más autos, tráfico inducido, más calor, más concreto para las ciudades que necesitan arbolado, que necesitan banquetas, que necesitan ciclovías, que necesitan que la gente camine y no dependa del auto. Entendemos la necesidad de resolver los problemas de tráfico en las ciudades que tienen, como pues la zona metropolitana de Tampico, alrededor de 1 millón de habitantes, pero pues habrá que ver cuándo se hará una inversión similar, 6,000 millones de pesos en transporte público. Si quieren que la gente deje de usar tanto el auto, pues hay que apostarle al transporte público. Bueno, vámonos a Oaxaca,
porque esta mañana hubo un choque múltiple en la autopista, la supercarretera Coacnopalan, Oaxaca, que dejó al menos 21 personas muertas, según los últimos datos que han ido creciendo a lo largo de las horas. Vamos con Carolina Espinosa, que nos tiene la información a detalle. Carolina. ¿Qué tal, Héctor? Te saludo con gusto a ti y a toda nuestra audiencia. Como bien comentas, una noticia bastante trágica. La mañana de este miércoles se registró un fuerte accidente en la autopista Coacnopalan, Oaxaca, justo en el kilómetro 28, lugar donde, pues, hasta el momento tenemos 21 personas que fallecieron en este accidente. Hasta el momento la información que tenemos es que se vio involucrado un tractocamión tipo tanque, además de un autobús de la línea AU y una unidad de transporte colectivo que se dirigía hacia la ciudad de Puebla. Lamentablemente la mayoría de afectados son de esta unidad llamada Transports aquí en Tehuacán, donde pues 15 personas fallecieron y de los cuales los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales del municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta el momento, la información que tenemos de estas 21 personas que fallecieron, hay también un menor de edad, es el dato que tenemos, mientras que pues la cifra sigue aumentando en las horas. Al inicio se contabilizaban 7 personas, sin embargo ha cambiado a 15 y hasta esta hora tenemos 21 personas fallecidas. Lo que sabemos es que 15 fueron de esta unidad de transporte colectivo que se dirigían hacia la ciudad de Puebla. De acuerdo a la información que han señalado los representantes de estas unidades, es que se harán cargo de los gastos médicos y los gastos funerarios de las personas que fueron víctimas de esta situación. Tenemos parte de la entrevista del abogado de esta línea de colectivos. Sabemos que no somos responsables, pero la empresa va a dar la cara, se va a hacer cargo de los gastos funerarios de todas las personas. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Puebla para recuperar los cuerpos de inmediato. Vamos a localizar a los familiares, no sabemos dónde están, ya tenemos una lista de las personas que venían en la unidad. Vamos a checar que se atiendan todos los lesionados y todas las familias que igual desafortunadamente perdieron un familiar, que se pongan en contacto con nosotros para que nos hagamos cargo de recuperar el cuerpo en la ciudad de Puebla y trasladárselos a sus domicilios. Ellos no tienen por qué pagar ni un solo peso. La empresa se va a hacer cargo de los gastos funerarios. Bueno, ¿a qué altura más o menos nos decías el kilómetro 20, pero está cercano más a Tehuacán, a Tecamachalco o más hacia el sur? Está justo a la altura de Tehuacán, por eso fueron traídos para este municipio los lesionados. Y comentarte que lo que comentaron los abogados, los representantes de Smart Transport, es que no se cuenta con un médico legista. Por eso fueron trasladados los cuerpos a la ciudad de Puebla y por eso ellos ofrecen el apoyo para que puedan ser llevados los familiares de los deudos hasta la ciudad de Puebla y hacer el reclamo del cuerpo de las víctimas, Héctor. Es lo que te podemos comentar hasta el momento. La situación bastante trágica, como vemos en las imágenes, y los familiares siguen llegando. Apenas hace unos minutos empezó a circular una de las listas de lesionados. Sin embargo, se desconoce con exactitud pues todas las personas que iban a bordo de estas unidades. Comentarte que el conductor de esta colectiva lamentablemente falleció, al igual que 2 conductores del tractocamión que lamentablemente volcó y se incendió. Bien, Carolina Espinosa, muchas gracias por la información. Estamos pendientes de cualquier novedad. Así es, Héctor, estaremos al pendiente de la actualización y pues mientras tanto lamentable la situación que ocurrió en este tramo carretero. Gracias.